Caso Hogar Seguro, definitivamente una noticia que puso en el mapa a Guatemala. No solo a nivel nacional, evidentemente se habló de aquella tragedia, sino a nivel internacional hizo mucho ruido, sobre todo porque hablamos de por lo menos 41 niñas muertas producto de un incendio en ese lugar. Eso fue en el año 2017 y hoy finalmente se dicta sentencia condenatoria, al menos en contra de 6 personas. El reportero que le ha dado la cobertura durante más de 8 años a este caso es Hugo Morales. Me acompaña esta tarde acá en los estudios de TN23. Hugo, finalmente y después de tanto tiempo se llega al final de este caso que ha hecho, repito, mucho eco a nivel internacional. ¿Qué tal, Alan? Buenas tardes, amigo televidente. Buenas tardes. Efectivamente, pues 8 años se dicen pocas palabras, pero para las personas que han estado en este proceso de una manera directa o indirecta, como en el caso de nosotros, pues han sido varios años para poder llegar justamente al momento de hoy. Lo más importante, poder conocer si realmente las personas involucradas y detenidas en aquel momento eran inocentes o culpables. La juzgadora de este proceso, Ingrid Cifuentes, inició de una manera muy simple pero muy detallada a armar lo que es un rompecabezas para una lectura de sentencia. ¿Cuál fue el hecho que sucedió? ¿Qué fue lo que el Ministerio Público investigó? La forma en que se acusa a los sindicatos y, lo más importante, si tuvieron o no una responsabilidad. Según nosotros, el hecho había iniciado el 7 y el 8 de marzo del 2017. El 7 de marzo, cuando se tuvo la noticia, que incluso fue parte de la cobertura que tuvo la visión, de que los menores habían salido del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y que se había llamado a la Policía Nacional Civil para ubicarlos. Se había manejado el término capturarlos, pero no. Ellos eran menores y estaban bajo la protección del Estado. Únicamente fueron ubicados y llevados al Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Sin embargo, la juzgadora hizo mención que unos meses antes, en diciembre de 2024, ya había sucedido una situación sobre que se había hablado de la vulneración de los derechos humanos de las menores y que desde ese momento se venía hablando que los menores tenían inconformidad con la alimentación, el trato, las instalaciones. Se hablaba incluso de que les ponían algunas sustancias en la comida para que se durmieran en las noches y no provocaran ningún problema. Entonces, el 7 de marzo, cuando ellos escapan teniendo una oportunidad, las niñas se trasladan de una sección del Hogar Seguro donde estaban solo mujeres al área de varones. Aprovechando ese momento, los menores, tanto hombres como mujeres, escapan del lugar y fue el primer error cometido por parte de las autoridades a criterio de la juzgadora, haber llamado a Policía Nacional Civil, porque si eran menores que estaban bajo resguardo del Estado, se tuvo que haber activado un protocolo diferente. Hogar Seguro no tenía seguridad en aquel momento, se había cancelado el contrato de la seguridad, entonces se tuvo la colaboración de Policía Nacional Civil. Algunos menores fueron ubicados y los fueron llevados a este lugar. El segundo error fue tenerlos afuera de las instalaciones por más de 9 horas. Con la misma ropa, sin darles comida, sin darles un abrigo. Algunos tenían incluso mal olor en la ropa porque en su plan de escapar habían tomado la decisión de meterse en aguas negras o aguas sucias y con esas condiciones estuvieron en ese lugar. A partir de ese momento también surge el tema de una famosa exhibición personal donde se estuvo buscando a la jueza de paz y nunca apareció, nunca contestó el teléfono celular para poder garantizar las condiciones de los menores de edad. Incluso en ese momento ya se estaban dando pequeños problemas entre los menores y los agentes de Policía Nacional Civil, quienes incluso habían llegado con arma de fuego. Otro punto que le llamó la atención a la juzgadora porque indicó, si eran menores, no estaban en conflicto con la ley penal, ¿por qué los agentes iban con arma de fuego? Ya en ese momento llegan las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de aquel momento, del Hogar Seguro, de la PDH, de la PGN y 2 mandos de Policía Nacional Civil. Y acuerdan ellos firmar un documento donde toman la decisión de ubicar a las menores en un módulo o bien un salón. En esta investigación el Ministerio Público estableció que el famoso módulo de pedagogía, era demasiado pequeño. Según la misma pesquisa y los datos matemáticos, que es lo que llama la atención, indican que este espacio fueron encerradas 56 niñas. Ese módulo, si era utilizado para dar clases, únicamente cabían 22 menores. Para que las niñas pudieran dormir en ese lugar, según los datos matemáticos, solamente era para 11 menores y ahí habían 56. Las encerraron,
solamente una salida con candado, llave que se le dio a un agente Policía Nacional Civil. Las ventanas estaban cerradas, se les dieron 22 colchones de algodón para que pudieran dormir, y en el transcurso del día o de la noche a madrugada, pues algunas ya tuvieron sus necesidades fisiológicas y se les negó al inicio de que fueran al baño. Cuando se les dio la oportunidad de ir al baño con la custodia de policía, se dieron cuenta que estos baños realmente estaban en condiciones pésimas, no había ni siquiera agua para poderlos utilizar. Entonces regresan a las menores al lugar. Estas situaciones, un perito indicaba en el juicio de que pues viene a molestar a los menores, los viene a provocar una actitud molesta porque no habían comido, con la misma ropa sucia, con el frío, encerrados, estaban pues aglomerados en este lugar. Toman la decisión de hacer sus necesidades en el interior de este módulo. Y los agentes de Policía Nacional Civil que quedaron bajo el resguardo cuando las autoridades se retiran, logran observar que debajo del filo de la puerta empiezan a salir unos líquidos que eran las necesidades de las menores. Utilizan los colchones para armar lo que podría decirse como una casita, para usarlo como una letrina improvisada. Ahí estaban haciendo sus necesidades. Se desconoce cómo es que una de las menores logra ingresar un cerillo o un fósforo y le incendia a una colchoneta. Un experto en tema del tema del incendio, que eso fue lo que provocó el fallecimiento de las 41 menores, dio detalles muy importantes, indicando el ejemplo de que ese salón, ese módulo de pedagogía, se convirtió en un horno, básicamente un horno a 300 grados. ¿Por qué? Porque estaba cerradas las ventanas. Los colchones, los 22 colchones eran inflamables, eran de algodón. Eso fue lo que provocó que rápidamente las llamas se extendieran. Y obviamente está la pregunta, ¿por qué no se abrió la puerta? ¿Por qué no se quitó el candado? Hay agentes de policía que declararon que estaban indicando, haciendo referencia a la jefa. Jefa, las niñas se están quemando. Jefa, está saliendo humo. Que era Lucinda Marroquín, la subinspectora de Policía Nacional Civil asignada para que resguardara a las menores en el módulo de pedagogía. Según los mismos testigos, fue Lucinda Marroquín quien se negó a abrir el salón donde estaban las niñas y que con palabras soeces indicó que se quemaran. Entonces esa situación provocó que las niñas se quedaran encerradas, un horno de 300 grados y que las llamas rápidamente quemaran a todas las menores. ¿Qué pasó con los bomberos? Se llamó a los bomberos, pero lamentablemente se les mintió. Recordemos que cuando se llama a los bomberos, pues se les indica a ellos cuál es la emergencia: un ataque armado, un ataque con cuchillo, alguien que se fue a un barranco, un accidente vehicular. ¿Para qué? Para que los cuerpos de socorro lleguen listos con el equipo que van a utilizar para la emergencia. En esta oportunidad únicamente eligieron a los bomberos que se necesitaba su ayuda porque había una persona herida. Cuando ellos llegan, la otra sorpresa fue que no los dejaron ingresar. Ingresan al hogar seguro 10 minutos después. Y el incendio duró 9 minutos. Básicamente los bomberos únicamente llegaron a tratar de apagar el fuego, pero en el cuerpo de las víctimas, o a lograr saber qué podían hacer, porque cuando ellos llegan cuestionaron, no nos dijeron que era un incendio, no nos dijeron que habían personas quemadas, no tenemos el equipo, tampoco había agua en el hogar seguro. Entonces con cubetas, con tambos estaban echándole agua a las niñas que todavía tenían fuego en sus cuerpos, y eso pues también provocó que varias menores fallecieran. Entonces ya en este escenario se logra contabilizar que 17 menores fallecen quemadas en el hogar seguro, en el módulo de salón. Otras mueren en el Hospital General, Hospital Roosevelt, y una muere en Estados Unidos por la gravedad de las heridas, porque según el experto en el incendios, el 80% del cuerpo de las víctimas sufrieron quemaduras, y el tema del encierro de este salón provocó que se quedaran sin aire porque el fuego quemó, por así decirlo, el poco oxígeno que había, y al momento que no se abre la puerta, pues fueron fatales estos factores para que las niñas murieran de manera inmediata. Y 15 más que resultaron heridas, pero obviamente con severas lesiones físicas y mentales. Bajo estas circunstancias, pues la juzgadora toma la decisión de declarar culpables a los 6 procesados. Habían 7, pero uno logra quedar absuelto de los cargos del Ministerio Público, haciendo de mención de que se trata de Harold Flores. Él en ese momento era trabajador de la PGN, pero la juzgadora indicó que la PGN tiene como papel o función velar por la protección como representación de un menor de edad.
Él no tenía nada que hacer de ahí, él llegó a pasear, incluso decía la juzgadora, porque para ese momento los trabajadores y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social y del Hogar Seguro sí tenían la obligación de poder velar por la protección de los menores de edad, y por estas circunstancias es de que se le declara inocente. En el caso de los otros acusados que sí fueron culpables, Santos Torres como director del Hogar Seguro, 25 años de prisión, Carlos Rodas como secretario de Bienestar Social de la Presidencia, 25 años, Brenda Chamán, 17 años de prisión, ella era encargada de la sección de prevención de maltrato contra personas menores de edad. Gloria Castro, que era representante de la PDH, que fue enviada para poder atender esta situación, que sus funciones está eso, velar por la garantía de los derechos humanos, principalmente de menores de edad. Luis Armando Pérez Borja, que era el subcomisario de Policía Nacional Civil, y Lucinda Marroquín, 13 años, a quien le decían la jefa, y que no dio la llave para que se pudiera abrir el módulo de pedagogía para que las menores pudieran salir en esos 9 minutos que fueron fundamentales para que ellas pudieran, pues, por lo menos salvarse la mayoría o que no sufrieran tanto como se quedó evidenciado en este debate, Alan. Lamentable la situación, definitivamente, Hugo. Vemos justamente en la pantalla, recordamos aquellos momentos, aquella mañana trágica para nuestro país. En el caso de las personas que ya recibieron, escucharon sentencia condenatoria, pero además de eso, la juzgadora habla de nuevas investigaciones que incluso incluyen al expresidente de Guatemala, Jimmy Morales. Claro que sí. Al momento de hacerse una investigación, el Ministerio Público inicia con una denuncia primaria, y en el transcurso del famoso tiempo investigativo se dan otros elementos, y en el juicio, cuando finaliza con una condena, si los jueces consideran que otras personas pudieron estar involucradas, ordena al Ministerio Público investigar. En este caso fueron diferentes órdenes que se le dieron al Ministerio Público, como investigar qué sucedió con la declaración de 8 menores que dieron su declaración en anticipo de prueba. Esto se hace para que la persona no declare lo mismo varias veces y pueda sufrir un daño psicológico. Declara una vez en anticipo de prueba y esa declaración es reproducida las veces que sea. Es un audio, pero lamentablemente ese audio iba malo, no se escuchaba bien, no se entendía, no se lograba con claridad escuchar las preguntas de ninguna de las personas. Entonces ahí sucedió algo, considera el juez, y ordena la investigación. Se ordena la investigación del exmandatario Jimmy Morales, porque al momento de que se da la situación de que escapan los menores y se pide la colaboración de Policía Nacional Civil, llegan los agentes a este lugar. Sin embargo, llega también Carlos Beltetón, que él en ese momento dijo que era asesor de la presidencia o de SOCEP. Entonces él le entrega el teléfono celular al subcomisario Pérez Borja y le dice que va a recibir una llamada donde le habla el presidente de la República y donde no autorizó que la policía se retirara. Al contrario, ordenó que más de 100 policías llegaran a ese lugar para poder determinar qué iba a suceder con la situación de los menores. Entonces, por haberse alterado el orden del mando de Policía Nacional Civil, porque no se respetó una jerarquía y porque Policía Nacional Civil no tenía nada que hacer ahí porque eran menores en protección, se ordena la investigación de Jimmy Morales y también se ordena la investigación de Carlos Beltetón, porque al momento que él llega se considera que mintió. Si era trabajador de la SOCEP, si era asesor de la presidencia, porque esta persona de nombre Beltetón, y otras circunstancias que la juzgadora ha ordenado que se investigue en el caso Hogar Seguro. Habrá que esperar cuál es el resultado de esas nuevas investigaciones. Definitivamente es muy importante y por supuesto nosotros vamos a estar al tanto. Hugo, además de eso, habían familiares de las niñas escuchando la sentencia. ¿Has tenido la oportunidad de platicar con ellos? ¿Qué dicen estas personas? Los familiares, pues, un poquito insatisfechos con la resolución, con la condena, pues había hablado de una condena de más de 100 años de prisión para los acusados, pero la juzgadora hizo mención de que el Ministerio Público al momento de de presentar la acusación hace mención únicamente de una palabra, que es la palabra omisión. En el tema legal se determina de que si se va a encuadrar un delito, se va a acusar un delito, se tiene que utilizar diferentes verbos rectores. En este caso tendría que haber sido omisión, que negó,
que no ayudó, para poder decir que cometió diferentes acciones legales y que eso le sumen a lo que es el delito. Y aquí únicamente se habló de omisión, entonces por eso se les puso únicamente 5 años y no los 100. Entonces, con esta noticia bastante entendible que hizo la juzgadora Cifuentes, la familia pues no quedaron tan satisfechos con el resultado, con penas de únicamente 25 años, tomando en cuenta que fueron 41 niñas fallecidas, 15 más que resultaron heridas, algunas con severas lesiones, amputación de piernas, de orejas, rostros desfigurados, de los dedos. Entonces, la sentencia no es tan satisfactoria para la familia. Aún así, pues escucharon que se hizo justicia y esperan que otras personas que están pendientes que llegan a esta fase de juicio pues también puedan ser juzgadas por estos hechos. Y en el caso de Flores, pues también el Ministerio Público ha hecho mención de que estarán el Departamento de Impugnaciones analizará lo resuelto por la juzgadora, porque consideran que sí pudo haber tenido una responsabilidad para que sea también parte del grupo de los 6 condenados. Definitivamente hay mucho que hablar del tema, por supuesto nosotros lo vamos a mantener al tanto. Hugo Morales ha estado a cargo prácticamente de esta cobertura durante más de 8 años y finalmente se ha dictado sentencia condenatoria. Vamos a la pausa, por favor no cambie, enseguida continuamos con más.